humanos, qué son los principios en materia de derechos humanos, qué principios contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para qué sirven esos principios. ¿Sí sí se ven en la presentación? Sí, ¿verdad? Sí, profe, todo Sí, bien. Sí, sí se Muy ve. bien. Perfecto, muy bien. Bien, pues para este primer tema de qué son muchas gracias Alejandra, este tema de qué son los derechos humanos, pues vamos a hacer un repaso de lo que ayer se vio con la maestra Kamal, ¿no? Ella habló de 4 escuelas: la escuela naturalista, la escuela deliberativa, la escuela de protesta y la escuela discursiva. Y lo que nos explicó la maestra Kamal el día de ayer es que cada una de estas escuelas tienen argumentos para decir el por qué los derechos humanos son válidos desde su visión, desde su enfoque. También vimos con ella que incluso hay algunas escuelas que se complementan entre sí. ¿Alguno de ustedes recuerda cuáles eran o cuáles son las principales ideas de la escuela naturalista? Y lo pregunto porque ahorita que empecemos a ver los principios, los 4 principios de los que habla la Constitución, eh, que bueno, la Constitución habla de otros principios, ¿no? El principio pro persona, el principio de interpretación conforme, incluso atendiendo el principio de legalidad, habla en términos generales nuestra Constitución de los principios generales del derecho, pero enfocándonos al tema de los derechos humanos, pues están 4 principios que vamos a ver el día de hoy, ¿no? El de universalidad, el de interdependencia, el de progresividad. Eh, y bueno, algunas de esas escuelas se relacionan de manera directa o no con estos principios constitucionales de derechos humanos. ¿Alguien recuerda la idea principal de la escuela naturalista? ¿Alguien quiera abrir su micrófono y participar? De la escuela naturalista, la principal Dana idea Paola, es, adelante, Dana Paola. de la escuela naturalista nos dice que por el simple hecho de ser humanos tenemos, Muy bien, tenemos adelante, Dana derechos. Paola o Alejandra Alcántara. ¿Se escucha, profesor? Muy bien, creo que tienen apagados su micrófono, no las escucho. profesor, Sí se nosotros sí escucha, los dice escuchamos. Viridiana, pero entonces quien me escucha soy yo. Muy bien, perfecto. Voy a subir el volumen como me lo proponen y ya tengo el volumen al 100. Muy bien, Dana Paola o Alejandra, si nos quieren compartir de nuevo lo que comentaron respecto a la escuela naturalista. Bueno, la escuela naturalista nos habla de que por el simple hecho de ser seres humanos tenemos derechos y también tiene la idea de que esto es algo concebido por Dios y esto se asemeja a lo propuesto por la ONU. Perfecto, muy bien. Es todo. Exactamente, ¿no? Nos explicaba la maestra Kamal que el ser humano, los seres humanos, tenemos un elemento que nos caracteriza a todos, que es el de la dignidad. Y bueno, dignidad viene de latín dignitas, que es lo que es valioso, y el ser humano por sí mismo, por el simple hecho de ser persona, es un ser valioso y en consecuencia tiene derecho a gozar de bienes y de derechos mínimos, ¿no? Perfecto, esas son ideas básicas de la escuela naturalista. De la escuela deliberativa, alguien que quiera comentar las ideas básicas del planteamiento de esta escuela. ¿Quién dice yo? A ver, Daniela Ayala, mi tocaya, a ver, ¿qué nos dices? La escuela deliberativa estipula que, que se cuestiona todo lo que tenía con la divinidad de la escuela
naturalista. En esta, si por ejemplo no está escrito los derechos en alguna ley, no existen, o sea, no son reconocidos. Exacto, perfecto. Entonces, el principio básico es que todos los derechos humanos tienen que estar positivizados, se dice, ¿no? Tienen que estar contemplados, regulados en una norma jurídica, en una ley, en un tratado internacional. Muy bien, perfecto. Después viene la escuela de protesta. ¿Quién me quiere comentar algo? ¿Quién quiere compartir algo? Muy bien. Adelante, adelante, Wendy. Bueno, de la escuela de protesta dice que los derechos humanos se derivan de un proceso de lucha, que esto es a través del tiempo y estos derechos se siguen peleando con el tiempo que va pasando, no son los mismos y también usamos el poder judicial. Perfecto, muy bien. Perfecto. Lo que nos decían entonces es que no es suficiente con que el ser humano posea o tenga derechos por el simple hecho de ser parte o por tener esta naturaleza. Tampoco es suficiente que estos derechos sean reconocidos en una ley por parte del Congreso de la Unión, cuando son leyes federales o de los congresos locales, o bien que estén contemplados en tratados internacionales, sino que es importante luchar porque se garanticen, porque se protejan, porque el Estado participe en su defensa. Y, como lo decía muy bien la maestra Kamal el día de ayer, pues entra el Poder Judicial, local o federal, para hacer la defensa de los derechos humanos que están plasmados en una ley. Perfecto, esas son las ideas de la escuela de protesta. Y finalmente, la maestra Kamal explicó la escuela discursiva. ¿Quién nos puede comentar algo al respecto? Alejandra, adelante. Bueno, referente a la escuela discursiva, nos comentaba la profesora que protege principalmente los derechos a opinar, argumentar y decidir colectivamente. Entonces, esto quiere decir que las normas, pues obviamente tenían que surgir completamente del diálogo entre, pues obviamente, tanto los ciudadanos como obviamente quien va a ejercer el derecho. Y pues también garantizaba las condiciones para este diálogo, ¿no? Como era la igualdad, la participación, la libertad. Perfecto, muy bien. Y a partir del discurso, a partir del diálogo, es que podemos decir que en algunos lugares consideran derechos humanos determinadas prerrogativas, en otras sociedades se consideran otros derechos humanos. Y bueno, y es una escuela que los explica a partir del discurso, principalmente del discurso de quien se encuentra en el poder. Esas son cuatro enfoques que hay. Y cuatro enfoques que permean en los discursos, es decir, cuatro enfoques que permean en el argumento de las personas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos. Son cuatro enfoques que están en la academia, que se reflexionan, son cuatro enfoques que están en las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y también quiero que sepan que son cuatro enfoques que asumen quienes ejercen la función judicial y legislativa en nuestro país, ¿no? Y son enfoques que tienen en determinado momento que defenderse a partir de la postura que se tenga. Vean, aquí, si vamos a hablar de los principios en materia de derechos humanos, tenemos que tener una idea básica de lo que son esos principios. Y los principios de derechos humanos son ideas fundamentales que hay en esta materia que guían la manera de entender, de comprender, de reflexionar, de interpretar y de aplicar las leyes en materia de derechos humanos y sirven como pilares para el ejercicio, ¿no? Entonces, esto es importante que lo sepamos. Son pues ideas fuerza que nos permiten interpretar, aplicar y desde el punto de vista de la academia nos permite explicar y comprender mejor cuáles son los derechos humanos y el funcionamiento de los mismos. Vean, una pregunta que también tenemos que atender es: ¿qué principios contempla
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo les comento que en el artículo 14 o 16, no tengo claro ahorita, se establece que la Constitución, para su interpretación, estará a la literalidad de su contenido, es decir, se estará a la letra del contenido de la Constitución. Y establece esa Constitución que cuando no haya manera de interpretar la ley, se estará a los principios generales del derecho. Esos principios generales del derecho, hay principalmente dos teorías. Una teoría que establece que los principios generales del derecho los podemos encontrar o en una norma jurídica o en la doctrina. Y hay otra teoría, la teoría positivista, que establece que los principios generales del derecho tienen que estar forzosamente en una ley para que se pueda invocar su aplicación. Por ejemplo, vean, hay un principio que dice que el primero en tiempo es primero en derecho. Es decir, vean, si una persona, si uno de ustedes, digamos, le compra la bicicleta al vecino, ¿no? Y le dice al vecino que se la entregue la siguiente semana porque va a salir de vacaciones, y llega otra persona y este vecino le compra la misma bicicleta y se la lleva, este principio que reza que el primero en tiempo es primero en derecho, si hubiese un juicio para determinar quién es el dueño de la bicicleta, pues se puede invocar este principio. Se puede invocar este principio y el juez tiene que darle la razón al primero que adquirió la bicicleta, ¿no? Con el compromiso que tenía el vendedor de entregársela cuando regresara de vacaciones. Respecto al segundo comprador de la bicicleta, él podrá ejercer algún derecho de reclamo frente al vendedor que se la vendió de mala fe, porque el vendedor sabía que ya tenía un dueño, sabía que él ya no era dueño de esa bicicleta, en todo caso estaba en calidad de garante de la bicicleta, sin embargo, de mala fe, cometiendo un fraude, decide venderla por segunda vez. Pero con este principio, digamos, se puede resolver esa situación. Cosa distinta, debo decirles, que sucede cuando, por ejemplo, uno de ustedes le compra al vecino un departamento y entonces hay formalidades que tienen que materializarse. Por ejemplo, ustedes le compran al vecino su departamento, también le dicen al vecino, ¿sabes qué? No lo puedo ocupar ahorita porque me voy a ir de vacaciones y regreso dentro de una semana. Dentro de una semana me das las llaves y tomo posesión de él. Y antes de que regrese de vacaciones, se lo vende a otra persona y la otra persona, digamos, que la compra, los dos compran el inmueble, ¿no? Pero la segunda persona lleva a cabo la formalización ante notario, y no solamente eso, sino además de llevar la formalización ante notario, registra el inmueble en el registro público de la propiedad. En este caso, debo comentarles que el Código Civil establece unos requisitos formales que deben de cumplirse para que el derecho, en este caso de propiedad, se termine de materializar. Ya no es suficiente el principio de quien es primero en tiempo es primero en derecho, sino, bueno, o digamos que sí, en el sentido de que del primero que lleve a cabo el contrato ante notario y que además el primero en registrar la escritura en el registro público de la propiedad será quien tenga mejor derecho. Y en este caso, el primer comprador que celebró un contrato de compraventa privada, bueno, podrá ejercer un derecho de reclamo ante el vendedor, que bueno, pues ya no era dueño de la propiedad, pero sin embargo la vendió por segunda ocasión. Pero bueno, esos son algunos de los principios generales del derecho que contempla nuestra Constitución. Por ejemplo, hay otro principio general del derecho que es lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por ejemplo, resulta que ustedes compraron un departamento también al vecino,
y en el departamento que compran tiene unas lámparas muy bonitas, unas lámparas incluso bañadas en oro, muy bonitas, y resulta que hay un reloj hermoso en la pared, incrustado ahí en la pared, muy hermoso, muy bonito, y llegan, toman posesión de su departamento, y a los 15 días regresa a quien les vendió y dice, ¿sabes qué? Olvidé decirte que las lámparas me las voy a llevar y que el reloj bonito que te gustó también es mío y me lo voy a llevar. Eso no estaba incluido en la venta del departamento. Pues bueno, eh, si se fueran a juicio y él reclama su lámpara y el reloj, por muy bonito y valioso que sean, quiero comentarles que bajo este principio que establece que lo accesorio, y en este caso lo accesorio son las ventanas, las puertas, las lámparas, los relojes, es lo accesorio a lo principal, que es el inmueble que ustedes están adquiriendo. Y este principio dice que lo accesorio, la lámpara y el reloj, sigue la suerte de lo principal, es decir, que si que lo principal, que es el inmueble, se vendió, pues con esa venta se va todo lo que está dentro del departamento y que no quedó como acuerdo que se entregaría a la persona, ¿no? Entonces, estos principios son principios de interpretación que le permiten al juzgador resolver controversias entre particulares e incluso resolver controversias entre particulares y el Estado. Pero bueno, vean, en materia de derechos humanos hay otros principios, que son principios distintos a los principios generales del derecho que les acabo de comentar. Nos dice el artículo 1 de la Constitución, en su párrafo 3, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, de respetar, de promover y de garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir, vean, dice este artículo 1, todas las autoridades. ¿Me pueden mencionar ustedes 2 o 3 o 4 compañeros, autoridades que ustedes conozcan? Pues puede ser la policía, el presidente, Muy bien, nuestros papás, muy bien, ahí es profesores. otro tipo de autoridad. Muy bien, la policía, perfecto. El Poder Ejecutivo, su titular, el presidente, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra autoridad que conozcan distinta a estas dos que menciona Jocelyn Daniela? El Poder Judicial, Perfecto, el Poder jueces, Judicial es otra ministros. autoridad. Perfecto, jueces, ministros. ¿Alguna otra autoridad que ustedes conozcan? Perfecto, vean, la Constitución dice todas las autoridades, y como ustedes dicen, hay autoridades en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, y no dice la Constitución si son del ámbito federal, estatal o municipal. Es decir, cuando una ley no distingue, nosotros no tenemos por qué distinguir. Ese es otro principio, por cierto, del derecho. Entonces aquí dice todas las autoridades, es decir, las autoridades judiciales, las autoridades legislativas, las autoridades ejecutivas, en los ámbitos municipales, estatales y federales. Y en el caso de la Ciudad de México, en el ámbito de las demarcaciones, de las 16 demarcaciones territoriales. Y dice, en el ámbito de sus competencias, si la competencia es ejecutiva, es decir, administrativa, si la competencia es jurisdiccional o si la competencia es legislativa. Tienen estas obligaciones, la de promover, proteger y garantizar, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de acuerdo a estos principios. Y ahorita por eso es importante estos principios, del de universalidad. Es decir, tú vas a promover los principios en términos universales, es decir, sin distinguir por edad, por color, por situación económica. Así es como vas a hacer la promoción, de manera igualitaria. En ese sentido, el respeto también va a ser con este enfoque universal.
la protección va a ser con el enfoque universal y la garantía de los derechos humanos, su garantía va a ser con este enfoque universal. Del mismo modo, el enfoque de la promoción se va a ver desde el punto de vista de la interdependencia que hay de los derechos humanos. No se va a proteger a unos descuidando otros, ¿no? En el entendido de que el ejercicio, el goce de unos derechos nos permite también el goce de otros, ¿no? También en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos se va a ver con un enfoque de indivisibilidad, es decir, viendo a los derechos humanos como un todo, ¿vale? Como una unidad. Y desde luego, la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos que hagan todas las autoridades en sus ámbitos de competencia, se debe de atender con un enfoque de progresividad. Es decir, a ver en dónde estamos y a ver hacia dónde vamos. Y a partir de donde estamos, no podemos dar un paso atrás en su promoción, en su garantía, en su protección y en el respeto de los derechos humanos. Este párrafo tercero del artículo primero de la Constitución es muy importante tenerlo en cuenta, no solamente porque es el fundamento de los 4 principios concretos, de los que habla la Constitución en materia de derechos humanos, sino porque estos 4 principios, como establece este párrafo, deben ser promovidos, respetados, garantizados por todas las autoridades. Muy bien, si va saliendo alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto la pueden ir ustedes formulando. Vean, el primero de los principios es el principio de universalidad, y estas son ideas generales, ideas básicas de este principio. Este principio de universalidad, desde luego, va muy ligado con la primera de las escuelas de las que nos habló la maestra Kamal. ¿Recuerdan con cuál de las 4 escuelas? ¿Con la discursiva, con la de protesta? ¿Con cuál va ligado? ¿Con la de naturaleza? Perfecto, con la escuela naturalista, ¿no? ¿Y por qué va ligado con la escuela naturalista? Vean qué dice este primer párrafo. Los derechos humanos son inherentes al ser humano, al hombre como especie, lo que genera que le son debidos por su propia naturaleza. Es decir, la persona, por ser humana, tiene estos derechos que vienen adheridos, digamos, a su papel de persona digna, de persona valiosa. Después nos dice, los derechos humanos, de acuerdo al principio de universalidad, tienen su origen en la dignidad de las personas. Vean, la dignidad de las personas no es un derecho humano. En ocasiones hay quienes dicen, el derecho humano a la dignidad. No, la dignidad no es un derecho humano, la dignidad es la base, el fundamento, el origen de todos los derechos humanos. Lo explica la escuela naturalista y lo dice este principio de universalidad. Las personas, por ser dignas, es decir, por ser valiosas en sí mismas, tienen derechos humanos, ¿vale? Entonces, tengan ustedes claro que no es ningún derecho humano la dignidad, sino la base, el origen, el fundamento de todos los derechos humanos. Nos dice esta lámina, los derechos humanos corresponden al ser humano en cualquier tiempo y en cualquier lugar, no importando si nos encontramos en China, si nos encontramos en México, si nos encontramos en una isla aislada, donde estemos aislados de toda comunicación, las personas tenemos derechos humanos. Y tenemos derechos humanos desde que el ser humano existe. Y tendremos derechos humanos hasta que la especie humana desaparezca. ¿Sale? Nos dice también este principio de universalidad, todas las personas tienen derechos humanos, esto, sin importar su sexo, su edad, su raza, el lugar de residencia, la nacionalidad, su religión, su situación económica
o cualquier otra situación semejante. Vean, entonces tenemos derechos humanos por el simple hecho de serlos, independientemente de lo que nos caracterice. Si alguien por ahí dice, no, pues ¿qué creen que desde mi punto de vista, quien tiene más de 100 tatuajes en el cuerpo o quien es pues no sé, eh, no, afrodescendiente no tienen derechos humanos? Bueno, pues será su percepción, pero de acuerdo a este principio de universalidad reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, todos tenemos derechos. Yo aquí les quiero hacer una pregunta. Hablamos de personas, y aquí en el grupo, por la lista de participantes, vemos que hay internacionalistas, abogados, contadores, ¿no? Y de otras profesiones. Yo les pregunto, vean, hay dos tipos de personas en el derecho: las personas físicas, como ustedes y un servidor, quienes actuamos en nuestra individualidad, y las personas morales, también conocidas como personas jurídicas. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que las personas morales tienen derechos humanos? Son personas, debo decirles que son personas, son ficciones jurídicas, dicen algunas teorías del derecho, ¿no? Pero finalmente el derecho las reconoce como personas jurídicas o bien como personas morales. ¿Ustedes creen que tengan derechos humanos? Muy bien, ¿quién nos quiere? Axel, Yair. Muy bien, Axel. Adelante, Axel. Es que no estoy muy seguro, pero siento que sí, porque también tienen obligaciones y pues también deben de tener derechos. Perfecto. Desde luego que tienen derechos y tienen obligaciones, ¿no? Nada Un más que derecho que pues, es tienen. diferente, ¿no? Ajá. Pero digamos, hablando en términos de derechos humanos, Axel, ¿tú crees que, si crees que tienen derechos humanos, como cuál crees que podrían tener como derecho humano? Pues es que, bueno, en situaciones ya cuando se llega a un juicio, pues se les debe de respetar ciertas garantías y estas garantías pues es un juicio de derechos, ¿no? De derechos humanos. Perfecto, hay derechos procesales, ¿no? Como el derecho de audiencia, ¿no? A que sean Claro, oídos, que se les reconozca el derecho a ofrecer y a desahogar pruebas. Muy bien. y el Perfecto, esos debido son derechos. proceso, la alegación. Perfecto, muy bien. Levantaron su mano también Daniela, Mariana y alguien más que aquí no veo. Por favor, ¿ustedes qué opinan? ¿Tienen derechos humanos? Pues no, o sea, bueno, las personas morales no tienen derechos humanos por el simple hecho de que no son humanos. Se les reconoce como personas morales por los diferentes tipos de garantías, como lo mencionó mi compañero. Pero porque una empresa no tiene derecho a la vida, no tiene derecho a, no sé, no tiene derecho a la salud, cosa que nosotros sí tenemos por el simple hecho de tener un cuerpo, algo táctil o algo que se puede tocar y que nosotros tenemos el uso del razonamiento. Perfecto, muy bien, Daniela. Daniela da sus argumentos a partir también de una de las escuelas, ¿no? Dice Daniela, pues tenemos razón y dignidad. Entonces, eso no lo tienen las personas morales, luego entonces no tienen derechos humanos. Muy bien, ¿alguien más? Yo, profesor. Adelante, Alejandra. Yo difiero completamente de lo que comenta mi compañera Jocelyn, porque, bueno, yo entiendo que las personas morales pueden tener ciertos derechos humanos, pero obviamente no todos, ¿no? Sus alcances obviamente van a ser limitados y distintos a los de una persona física que sería en este caso tomada, digamos, como un ser humano, ¿no? Digamos que algunos de los derechos humanos que sí podrían o tendrían la facultad de poder recibir serían, por ejemplo, el derecho al debido proceso, a que puedan ser juzgados conforme a la ley, el derecho a la propiedad, a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, de la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia.
Obviamente no van a ejercer de la misma manera un derecho a la vida o a una integridad o a la salud, pero pues hay algunos que sí pueden ejercer. Y obviamente ya debe de haber, y dentro de todo esto, pues existe un fundamento legal, ¿no? Por ejemplo, en México, pues la Suprema Corte de Justicia ha dicho que las personas morales sí pueden ser titulares de derechos humanos, pero siempre y cuando sean compatibles con su naturaleza. Perfecto, muy bien, Alejandra. Muchas felicidades. ¿Tú qué estudias, Alejandra? Relaciones internacionales. Perfecto, perfecto, te felicito, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vean, efectivamente, como lo comenta Alejandra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho una interpretación en el sentido de que todas las personas tienen derechos humanos. Y vean, la Suprema Corte, al hacer esta interpretación, digamos que se va no con el enfoque naturalista, porque desde luego la Suprema Corte no reconoce con ello que las personas morales tengan dignidad y tengan razón, desde luego que no. Su enfoque es un enfoque positivista, desde el punto de vista de que hay derechos que se les reconocen a las personas morales en las normas jurídicas. Em, digamos, si nosotros descartamos de las cuatro escuelas el enfoque naturalista, ¿qué enfoque creen ustedes que haya asumido de las cuatro escuelas, pero ya descartamos la naturalista, qué enfoque creen ustedes que haya asumido la Suprema Corte para considerar, como muy bien dice Alejandra, haciendo referencia a la Corte, que la Corte dice, vean, las personas morales son personas, luego entonces tienen derechos humanos, pero tienen derechos humanos atendiendo a su naturaleza. Su naturaleza no es la de la dignidad, no es la de la razón, dice la Corte. Su naturaleza es una naturaleza económica. Entonces, atendiendo a esa razón, tienen derechos humanos. Pero, ¿qué enfoque creen ustedes que haya asumido la Corte? ¿La de protesta, la discursiva? ¿Cuál creen ustedes que haya asumido? La discursiva. ¿Perdón? La discursiva. ¿Por qué la discursiva, Alejandra? Porque en sí la discursiva decía que los derechos humanos no estaban, no, o sea, no son estáticos ni tampoco físicos, que se podían interpretar y adaptar al concepto, al contexto, y sería esto lo que se tendría que realizar, ¿no? Adaptar al contexto de una persona o sí, de una persona moral. Muy bien, vean, la Corte desde luego que hizo uso de un discurso, de argumentos. Sin embargo, Alejandra, la Corte dice, la Corte parte de la idea de que las personas morales se constituyen y contribuyen al desarrollo, ¿no? Al desarrollo de una nación. Y que tienen derechos que están en normas jurídicas. Es decir, para la Corte dice, si las personas morales ya tienen derechos que están reconocidos en una ley, de esos derechos, acuérdense que nosotros como personas también tenemos muchísimos derechos, pero hay derechos mínimos que son esos los derechos humanos, esos derechos mínimos que se vuelven, vean, esos derechos humanos cuando están en una ley, cuando se positivizan, pasan a denominarse derechos fundamentales. La diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales es que los derechos humanos que se encuentran en una ley, que se encuentran positivados, son los derechos fundamentales. Pues bueno, pero son derechos mínimos, ¿no? Al grado de que hay un catálogo, el derecho a la vivienda, a la educación, a la vida, a la salud, a la libertad. Bueno, la Corte reconoce que de todos los derechos que tienen las empresas, hay un catálogo de derechos mínimos que se le tienen que respetar por el simple hecho de ser persona moral, ¿no? Es decir, atendiendo a su naturaleza, son derechos que se le tienen que respetar. Por ejemplo, dice la Corte, tienen las empresas el derecho a que si reúnen los requisitos, se puedan constituir jurídicamente. Es un derecho humano que no se le puede negar, que si se dan las condiciones jurídicas, no hay una autoridad que le pueda negar a las personas físicas que se reunieron y que reunieron los requisitos legales para que se puedan constituir, para que se puedan crear.
Ese es un derecho humano que la Corte le reconoce a las personas morales. Otro derecho humano que le reconoce es que tienen derecho a ejercer la actividad económica que hayan, que tengan en sus estatutos, ¿no? Y que nadie puede llegar a clausurarle a la empresa o a impedirle que ejerza su actividad económica. Entonces, ese es un derecho humano. Así como nosotros tenemos el derecho de libertad de tránsito, ellas tienen el derecho a la libertad de su ejercicio eh, de la actividad económica que desarrollen. Entonces, son pocos los derechos humanos que reconoce la Corte a las personas morales, pero también, tratándose de las personas físicas, el catálogo de derechos humanos es un catálogo de derechos mínimos que se tienen que garantizar a las personas o porque están en la ley o porque son derechos que se reconocen porque la persona es un sujeto de razón y digno, y están ahí. Entonces, muy bien, Alejandra, por esta participación. Desde luego a todos, cuando ustedes participan, pues construimos conocimiento y se nos van despejando algunas dudas. Muy bien, pero entonces sepan ustedes, pues, ahora vean, yo les hago otra pregunta, hablando del principio de universalidad. ¿Ustedes creen que las personas morales, o sea, creen ustedes que el principio de universalidad que sí aplica para todas las personas físicas a nivel mundial, creen que esos derechos básicos que la Corte reconoce en México a las personas morales sean los mismos que deban respetarse a las personas morales en otros países? Es decir, el principio de universalidad, ¿creen ustedes que también les aplica a ellos o no? Desde luego, si me van a dar una respuesta, procuren hacer uso de un enfoque deliberativo, de un enfoque naturalista, de un enfoque de protesta o del enfoque discursivo, ¿no? Para que ustedes vayan teniendo esos elementos y que cuando terminen este curso que ustedes están elaborando, pues cuando platiquen de alguien digan, ah, mis argumentos son, en este caso, con ese enfoque, en este otro caso con ese enfoque, o incluso puedo complementar a raíz de esto, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Muy bien, vean. El principio de universalidad establece que los derechos humanos son exigibles por todos los seres humanos en cualquier contexto político, jurídico, social, cultural, especial o temporal. Muy bien, vean. Desde luego que, para no dejar pasar la pregunta que les formulé, la Corte, como les decía aquí, en nuestro país hace un enfoque positivista, es decir, reconoce que en nuestro país la ley de sociedades mercantiles y otras le dan derechos a las personas morales. Es muy posible, porque la regulación mercantil no es homogénea en todos los países, es muy posible que en otros países tengan más derechos o tengan menos derechos. Es decir, que este catálogo mínimo no sea igual. Pero bueno, si nos vamos al cuarto principio que vamos a ver aquí con ustedes, que es el de progresividad, podríamos decir, por ejemplo, que si en México se reconocen 4 o 5 derechos humanos básicos a las personas morales y en otros países se reconocen 7, 8, 9 o 10, con ese principio de progresividad tendríamos que pensar, como lo vamos a ver más adelante, que en nuestro país, si se reconocen esos 5, se tiene que ver con un enfoque de progresividad en el sentido de que vayamos avanzando poco a poco, hasta alcanzar esos 10 que hay en otros países y que con el paso del tiempo seguramente van a ir ampliándose ese catálogo. Y lo mismo funciona para países que les reconocen, o algunos países estoy casi seguro que no han llegado al nivel que se ha llegado aquí en nuestro país. Es decir, en otros países es muy posible que las personas morales no tengan derechos humanos y se argumente con los argumentos propios de estas 4 escuelas o de algunas otras, ¿no? Pero bueno, ustedes tengan presente que en nuestro país todas las personas, sean físicas o morales,
tienen derechos humanos, atendiendo a su naturaleza. Si son físicas, atendiendo a la naturaleza humana, basada en la razón y en la dignidad, y si son morales, basada a su naturaleza de función económica que desarrolla. Muy bien, vean, lo cierto es que atendiendo a este principio de universalidad, no importa si se vive en una dictadura, si se vive en una monarquía, si se vive en un sistema presidencialista, en cualquier sistema político o cultural que se viva, las personas tienen este catálogo mínimo de derechos humanos. Y de tal manera que con el enfoque de la escuela de protesta, si no están reconocidos o si no están protegidos y garantizados, se tiene que dar la lucha hasta que se logre su pleno ejercicio y garantía por parte del Estado. Vean, el segundo principio es el principio de interdependencia. Este segundo principio de interdependencia establece que los derechos humanos hacen referencia a ciertos bienes primarios constitutivos de lo que se considera la dignidad humana, es decir, este catálogo de derechos básicos. Este principio tiene como base que los derechos humanos se encuentran relacionados o conectados entre sí y que en consecuencia la satisfacción o la afectación a alguno de ellos tiene efectos en el goce y eficacia de otros. Termino este tercer párrafo para que reflexionemos al respecto. Vean, el principio de interdependencia obliga al respeto de todos los derechos y tiene como punto central el que los estados no pueden respetar y proteger solo un tipo de derechos descuidando o desprotegiendo otro grupo. De acuerdo a este principio, todos los derechos humanos merecen la misma atención y urgencia. Muy bien, vean, este principio lo que nos quiere decir es que están relacionados, que el ejercicio de unos derechos humanos nos fortalece el ejercicio de otros. Por ejemplo, vean, cuando se habla del derecho a la vida, no se habla del derecho a la vida en términos abstractos, es decir, no solamente tenemos derecho a vivir, es decir, a respirar, sino a tener una vida digna. Y para tener una vida digna necesitamos gozar de otros derechos. Díganme ustedes de cuáles derechos tendríamos que gozar para que el derecho humano a una vida digna se pueda ejercer plenamente. ¿Con qué derechos estarían relacionados? A la salud. A la salud, muy bien, Wendy. ¿A cuál otro? Al de tener una vivienda digna. Muy bien, Dana Paola, perfecto. Al derecho a la vivienda. ¿A cuál otro? A la educación. A la educación, perfecto. Al derecho humano al trabajo. En fin, son estos derechos que van relacionados. De tal manera que vean, si no se garantiza el derecho al trabajo, se va a vulnerar el derecho a la vivienda, se va a vulnerar el derecho a la salud, se va a vulnerar el derecho a una vida digna. Por eso este principio establece que los estados tienen que garantizar, tienen que proteger los derechos, todos los derechos. Desde luego quiero que ustedes sepan que esto es un ideal, porque el Estado cuando garantiza derechos, cuando los protege, cuando los defiende, cuando los promueve, también hace uso de recursos públicos y esos recursos públicos son aprobados por la Cámara de Diputados que tiene esta facultad exclusiva. Entonces, cuando al Estado mexicano en función del poder legislativo, del poder judicial, del poder ejecutivo, busca estas autoridades garantizar, proteger, promover y respetar los derechos humanos, pues lo va a hacer atendiendo también a un presupuesto. Y seguramente habrá periodos, habrá años, y ustedes lo pueden analizar así en el presupuesto de egresos de la Federación, que hay una cantidad de presupuesto destinado más a la salud. Habrá otros años en los que el presupuesto se destina más a la educación. Desde luego,
se busca que haya un equilibrio, pero sería mentir decir que en los hechos se garantizan al 100% todos. Y sería mentir porque desde luego nosotros vemos en la realidad que no todos tienen garantizados el derecho a la vivienda, que ahorita hay un proyecto de construir en ese sexenio más de 1 millón de viviendas, y bueno, hay más de 1 millón de personas demandando vivienda, y pues no se les va a poder garantizar a todos. Pero bueno, lo mismo ocurre con el derecho a la salud. El sexenio pasado se buscó que las personas que no tuvieran IMSS se les pudiera atender al resto de la población en el ISSSTE, en los centros de salud. En fin, se procuró pues ampliar la garantía del derecho a la salud. Pero garantizarlos al 100% requiere recursos económicos, y estos son recursos públicos que se etiquetan, que se presupuestan, y que los recursos públicos, quien de aquí estudie economía, sabrá que siempre son limitados frente a las necesidades, que siempre son ilimitadas. Ese es un principio económico básico, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos pues este principio, que es el principio de interdependencia, y que consiste precisamente en considerar que todos los derechos humanos son derechos humanos que están relacionados unos con otros, y que es importante atenderlos a todos, porque el ejercicio, el respeto, la garantía de unos nos permite el fortalecimiento de otros. Vean, después viene un principio que va muy de la mano con el principio de interdependencia. Este es el principio de indivisibilidad. Este principio atiende a que los derechos humanos forman un conjunto inseparable. El de interdependencia establece que van relacionados. El de indivisibilidad dice que son un solo conjunto, una sola unidad, ¿no? Todos los principios constituyen elementos de un todo que no admite separación. En ese sentido, los estados no pueden reconocer unos derechos y desconocer otros, ya que todos forman una unidad esencial, cuyo goce o ejercicio no puede ser parcial. Todos los derechos se encuentran unidos, es otra de las ideas de este principio de indivisibilidad, y la idea principal de ese principio es que la concreción de los derechos humanos solo puede alcanzarse mediante la realización conjunta de todos ellos. Muy bien, en esto pues consiste el principio de indivisibilidad, en que el Estado, todas las autoridades, como dice la Constitución, en el ámbito de su competencia, deben de proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos como una unidad, ¿sale? Sin darle prioridad a uno, sino considerándolos como un conjunto. Y vean, esos principios de interdependencia y de indivisibilidad, en algunos tratados internacionales se presentan como un solo principio. Sin embargo, vamos a ver aquí algunos elementos. Vean, ambos principios parten de una base similar y persiguen un mismo objetivo, como lo es la realización integral de todos los derechos humanos. Es decir, el principio de interdependencia busca esta integralidad en la atención de los derechos humanos por parte del Estado, pero lo mismo el principio de indivisibilidad, ¿no? Este enfoque integral, de unidad, de conjunto. En algunos textos e instrumentos internacionales se hace referencia a ellos de manera conjunta. Y aquí viene un ejemplo, pero bueno, ustedes en instrumentos internacionales pueden encontrar otros ejemplos. Vean, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, de fecha 4 de diciembre de 1986, ahí se establece que los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes, y que el respeto y el disfrute de ciertos derechos humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos humanos y libertades fundamentales. Es decir, su respeto y disfrute debe ser integral, ¿no? Debe ser considerando los derechos humanos como una unidad y considerando que los derechos humanos están relacionados entre sí. Muy bien, y vean, viene otro principio
que es el principio de progresividad, y este principio de progresividad, vean, hace referencia a que en todas las cuestiones relativas a los derechos humanos, esas cuestiones tales como su reconocimiento, protección, lo que les comento, las obligaciones que tienen los estados, la promoción, su garantía, debe buscarse un constante avance o mejoramiento. Es decir, esta idea de progresividad va en el sentido de que se debe reconocer que ahorita estamos en un nivel de respeto, en un nivel de garantía, en un nivel de protección de los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, no es el nivel pleno, no es el nivel al 100% que todos quisiéramos, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que luchar porque se logre ese 100% de la plenitud plena en el ejercicio, en la aplicación, en la promoción, en la garantía de los derechos humanos para todas las personas. En materia de derechos humanos, otra característica del principio de progresividad es que no debe haber regresividad. Es decir, una vez que se ha alcanzado un determinado estándar, un determinado nivel, no se admitan medidas en retroceso, ¿sí? En esto consiste el principio de progresividad. Vean, atendiendo a lo anterior, este principio se expresa a través de dos vertientes. La primera, la que ya indicamos. Vean, en materia de derecho a la vivienda, ustedes y un servidor, al día de hoy tenemos vivienda, ya sea propia o rentada, ¿sale? Sin embargo, sabemos que hay personas en situación de calle. Sabemos que hay personas que en determinado momento se casan o se juntan con su pareja y no tienen a dónde irse a vivir y terminan viviendo principalmente en casa de los suegros, ¿no? Sin embargo, ellos tienen derecho a tener una vivienda propia, ¿no? Al día de hoy, y también hay personas que en determinado momento tienen vivienda y por alguna crisis económica, aunque tengan vivienda propia, les llega una crisis económica y tienen que vender la vivienda, o bien hay una crisis económica y pierden el empleo y y ya no les alcanza para rentar, y bueno, pues el arrendador les dice, se rescinde el contrato y ve buscando otro lugar, ¿no? Es decir, hay necesidad de vivienda de manera permanente. Sin embargo, el derecho humano a la vivienda es un derecho que tiene que garantizar el Estado. Y si de los 130 millones de habitantes que hay en México, un poquito más, ubicamos que hay alrededor de 50 millones que necesitan vivienda, porque el resto es menores de edad que viven con los papás o mayores de edad que ya viven con algún familiar, pero hay un porcentaje grande de la población mexicana que requiere que se le garantice ese derecho a la vivienda, y entonces el principio de progresividad significa que el Estado tiene que ver la manera de ir aumentando de manera progresiva la garantía o el otorgamiento de vivienda a más personas para que puedan ejercer plenamente este derecho. En eso consiste, pues, el enfoque paulatino y constante en la evolución de los derechos humanos. Lo mismo cuando hablamos del derecho a una alimentación adecuada, cuando hablamos del derecho a la salud. Hay personas que viven en comunidades apartadas y que aunque uno diga, es que está el Seguro Social, está el ISSSTE, está el Centro de Salud, bueno, al vivir en comunidades apartadas no pueden ejercer ese derecho a la salud porque no tienen simplemente la manera de llegar a los centros de salud. ¿Cómo les puede garantizar el Estado el derecho a la salud? Bueno, pues quizá con un programa de médicos itinerantes enfocados en estas comunidades que se encuentran apartados de los centros urbanos. Es decir, los derechos humanos no están garantizados al 100% para todas las personas, ni siquiera el derecho a la vida, pues.
¿no? Entonces, el principio de progresividad es muy importante. Pero vean, el segundo enfoque tiene que ver con que a partir de que hay un derecho humano mínimo garantizado, ya no puede haber un detrimento en el goce de esos derechos. Es decir, eh, si, miren, les voy a poner un ejemplo y ustedes me dicen, en en nuestro país, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Y a los 18 años, dice la Constitución, que una persona, si reúne tres requisitos, es ciudadano mexicano. Uno, tener la nacionalidad mexicana, ¿no? La nacionalidad mexicana puede ser por nacimiento o por naturalización, ¿sale? Primer requisito, tener la nacionalidad mexicana. Segundo requisito, ser mayor de edad, ¿no? Y tercer requisito, tener un modo honesto de vida. Esos son los tres requisitos para ser ciudadano o ciudadana en nuestro país. Resulta que los ciudadanos eh, tienen ciertos derechos políticos. Por ejemplo, tienen el derecho político a votar y a ser votado. Es decir, a votar en el sentido de que pueden ir el día de una elección y elegir por alguno de los candidatos a algún puesto de elección popular. Actualmente en nuestro país, los tres poderes, eh, sus integrantes se eligen a partir del voto popular, ¿no? Jueces, magistrados, ministros en el caso del Poder Judicial, diputados locales, diputados federales o senadores en el caso del Poder Legislativo, presidentes municipales, gobernadores, jefe de gobierno o jefa de gobierno y presidente o presidenta en el caso del Poder Legislativo. Ese es el derecho al voto. Y el derecho a ser votado es que también las personas pueden ser candidatos a puestos de elección popular, ya sea del Poder Judicial, del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo. Pero suponiendo que ese es un derecho, esos son derechos políticos y son derechos humanos, ¿no? Suponiendo que alguien en nuestro país, que algún partido dijera, ¿no? ¿Qué creen que, que los mexicanos están eligiendo de manera errónea? Y un partido político dice, la mayoría de edad a partir de ahora va a ser como en Estados Unidos a los 21 años. ¿Ustedes creen, con un enfoque de derechos humanos, que eso se podría argumentar a favor o no? ¿Ustedes defenderían, eh, atendiendo el principio de progresividad, ustedes eh, creen que esto vulneraría o no el principio de progresividad? Si sí, díganme por qué, y si no, también por qué creen que sí o por qué creen que no. Que ahorita haya un partido que diga, no, ¿saben qué? Vamos a presentar. En realidad están eligiendo mal los mexicanos, ¿eh? Vamos a aumentar la edad a 21 años. Que siga el tema de la nacionalidad, que siga el tema del modo honesto de vida, pero de 18 ahora que sean mayores de edad a partir de los 21 años. A ver si así deciden mejor. Lo presentan, y suponiendo que se aprobara, que ya fuera ley, ¿creen que eso atente o no contra el principio de progresividad? A ver, ¿quién, quién quiere opinar? Muy bien, a ver, ahora no se quieren animar, ¿eh? Y este tema está más sencillo que los otros. Perfecto, muy bien, tocaya. A ver, Daniela, dinos, Jocelyn Daniela. Pues es que puede atentar, sí, porque digamos que nosotros tuviéramos que fuéramos vistos a partir de los 18 años, fue un avance, ¿no? A comparación de otras potencias. Entonces,
puede que nosotros, si hacen o meten hasta los 21, puede que retrocedamos, pero también puede que a lo mejor a partir de los 21 años ya tengamos otro tipo de pensamiento, otro tipo de raciocinio que pueda ser más maduro, o sea, puede tener las dos vertientes, bueno, a mi pensar, ¿no? Perfecto, entonces nada más, Jocelyn Daniela, ¿tú atenta o no contra el principio de progresividad? Muy bien, bueno, a ver, Creo que está ahorita a lo mejor, perdón, pues sí, yo digo que muy sí. bien, perfecto, muy bien, Jocelyn Daniela. Y Abraham, después Alejandra y alguien más que está. Adelante, Abraham. Sí, maestro, yo pienso que no va en contra, yo pienso que sí hay un avance, porque psicológicamente el hombre alcanza la madurez psicológica a los 21, a los 22 años y la mujer a los 21. Entonces, si lo estamos poniendo a los 21 años, yo creo que ya las personas tendrían un mayor madurez y podrían ver la vida, el aspecto económico, social del país y poder emitir un voto más razonable. Perfecto, Yo, entonces el argumento de Abraham es que estaría bien la iniciativa, este, porque psicológicamente hay mayor madurez, y por ahí también iba Jocelyn Daniela. Nada más comentarles que, vean, en Nicaragua, sí fue en Nicaragua donde la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Sin embargo, el derecho político a votar, no el derecho político a ser votado, lo tienen ellos a los 16 años. Nada más para que ustedes lo tengan presente. Ellos incluso argumentaron en su congreso en su momento que los jóvenes de 16 tienen la madurez para poder decidir eh, a sus autoridades electas por voto popular, y que prácticamente esas autoridades son quienes definen el futuro de las juventudes, ¿no? Entonces ellos este, no, no fueron hacia arriba, sino incluso ampliaron este derecho para darle la oportunidad a los jóvenes a que también puedan elegir a sus gobernantes. Muy bien, Dana Paola. Yo considero que el hecho de que nosotros podamos votar a los 21 sería progresivo y no iría en contra de esto, porque incluso en las votaciones que se hicieron para elegir a quienes estarían en el propio sistema judicial, la gente se guió más por el populismo. Asimismo, los jóvenes de entre 18 años, 20, incluso 21, y también de nuestra edad, no sabían o no conocían cuántos años iba a durar el sexenio de los nuevos magistrados, ministras, jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo consideraría, incluso con lo de Nicaragua, que los jóvenes sí merecen ser escuchados porque tal vez tengan otra perspectiva de la vida. Sin embargo, esto, por mucho que pueda ser favorable, puede retroceder mucho más a la sociedad, porque pueden ser fácilmente influenciados. Entonces, si tú ya tienes una mayor preparación y obviamente experiencia de vida, puedes poder ser un poquito más prejuicioso, por así decirlo, al momento de decidir quiénes van a estar representando a tu país. Es todo. Perfecto, muy bien, Dana Paola, muy bien, muy bien. Mariana Bautista. Bueno, sí se escucha, perdón. Sí, sí te escuchamos, Mariana. Bueno, me encuentro un poco enferma, entonces si se escucha un poco bajo. Yo creo que sí sería una medida, pues, de regresión, ya que, pues, al aumentar, es decir, que la mayoría de edad fuera alcanzada hasta los 21 años, pues habría una restricción, pues, en los derechos, es decir, que los derechos que anteriormente se tenían como más civiles y políticos a las personas, es decir, a este grupo de personas que serían a partir de los 18 años, se limitaría justamente, además de que también habrían, pues, algunas restricciones, ya que se dificultaría justamente el acceso a ciertos beneficios también y derechos como lo sería pues justo lo que acaba de mencionar, que es el derecho al voto,
a algunas contrataciones y el acceso al empleo. Lo que yo digo que pues sí sería como una medida pues de regresión. Perfecto, muy bien, Mariana, muy bien, Mariana. Y Alejandra, por favor. Ok, yo, yo considero que no contradeciría la progresividad, porque en primera no limitaría los derechos. A final de cuentas se siguen ampliando y se sigue teniendo pues digamos que la mayor autonomía jurídica ya al cumplir la mayoría de edad. Igual no implicaría la regresión porque no se está quitando ningún derecho que ya se haya adquirido antes, sino solamente se está cambiando el régimen legal por uno con mayor responsabilidad y como lo comentaban anteriormente, pues con responsabilidad y libertad. A final de cuentas, pues se van a tener derechos adecuados de acuerdo a la etapa del desarrollo, ¿no? Yo digo que perdón, en donde sí ya podría haber como algún problema o que realmente ya esté ocasionando un conflicto, sería que si la ley se modificara o utilizara la mayoría de edad para quitar algún tipo de derecho que ya se haya adquirido anteriormente, o sea, que no hubiese alguna justificación o se esté restringiendo algún derecho. Ahí sí ya ocasionaría una regresión, pero como tal no. Muy bien, gracias, perfecto. Muchas gracias a todos los que participaron. Vean, em, al día de hoy, las personas a los 18 años adquieren el derecho humano, que es un derecho humano político, que además son derechos humanos que están en el pacto, en los pactos, en los dos pactos de San José, y esos derechos ya son adquiridos, ya los tienen. Desde luego que uno entiende el argumento que nos decía algún compañero psicológico. Uno puede entender el argumento de la madurez, pero también los mayores de edad, al momento de votar, no hacen, bueno, en términos generales, nosotros, ustedes, un servidor, no hacemos votos racionales. Hay un enfoque nuevo de la economía que es la economía racional, y esa economía racional, cuando se aplica a los sistemas electorales, lo único que nos damos cuenta es que siempre el elector no hace un voto racional, sino hace un voto emocional, ¿no? Que porque me gusta, que porque me cae bien, pero ni siquiera tomamos en cuenta, ni siquiera analizamos la plataforma electoral de los partidos políticos y no nos fijamos a veces ni siquiera en las propuestas, que las propuestas de los candidatos casi siempre son las mismas. Fortalezcamos la educación, mejoremos la salud, casi el enfoque es el mismo. Entonces dicen ellos, prácticamente terminamos diciendo si me cae mejor porque es más joven, porque es más viejo, porque usa determinado atuendo, en fin. Entonces el voto en realidad no es un voto maduro, ni siquiera de las personas que tienen 20 años, ni las que tienen 30. Acuérdense que luego, y así están las estadísticas, cuando se votó por Peña Nieto se le veía muy guapetón, cuando hace algunos meses aquí había un candidato a ser jefe de gobierno se le veía muy guapetón, entonces era un voto más emocional que racional, es decir, no tenía que ver con la madurez de la razón, sino con la madurez de la emoción, pues, ¿no? Y entonces, lo que sí les puedo decir es que esos derechos que ya tienen las personas a partir de los 18 años, esos derechos políticos de votar y ser votado, sí se podrían ampliar, pero decir que ahora voten los de 18 años con 6 meses o los de 19 años con un argumento como los que se han dado, sí va en retroceso de un derecho humano adquirido. Entonces sí se atenta contra el principio de progresividad. En ese sentido, si se quisiera hacer, y esto se lleva a tribunales internacionales, pues vendría una recomendación al Estado mexicano, aunque hubiera argumentos científicos de decir, no, es que estos votan de una manera muy inmadura, ¿no? Bueno, vendría una recomendación en el sentido de decir, oye, en lugar de avanzar, retrocediste, porque un derecho que ya tenía la gente de 18, de 19, de 20 años, ahora lo quieres dar hasta los 21, es decir, un derecho ya adquirido, lo quieres negar.
Y el principio universal es que todas las autoridades, en este caso la autoridad legislativa, no podría atentar con el enfoque de progresividad que viene en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución. Les digo, por más argumentos que nosotros pudiéramos dar, ¿no? Porque ya se logró ese avance. Miren, nuestra sociedad es una sociedad marxista, ¿no? En el que siempre el hombre, y primero el hombre y después el hombre. Se ganó que las mujeres pudieran votar. Imagínense que hubiese una propuesta que dijera, con argumentos científicos, que por ahí también la comunidad científica sigue siendo machista. Entonces, que por ahí hubiera estudios, investigaciones que dijeran que la mujer ha ejercido su derecho al voto de manera irracional porque se va por las pasiones y por los gustos, y que luego entonces la mujer ahora vote hasta los 30 años porque hay madurez. Desde luego que ustedes dirían, pues oye, a ver, aunque habrá estudios científicos y me podrás decir lo que quieras, pero yo tengo derecho a ejercer el voto como yo lo quiera hacer, ¿no? Entonces a mí no me restrinjas mi derecho a votar. Es decir, imagínense que dijeran, solamente las mujeres, porque está comprobado científicamente, los hombres van a poder votar a partir de los 18. Pero las mujeres, como ya hicimos estadísticas y está demostrado que se van más por lo estético de los candidatos, pues ellas van a votar hasta los 21. Claro que ustedes dirían, no, hombre, a mí ponme 100 estudios científicos, pero no, este derecho ya lo tengo adquirido. Y mi voto va a ser racional o emocional, como quiera que sea, porque yo lo puedo ejercer como yo quiera. Entonces, lo que les quiero dar, lo que quiero compartir con ustedes es que esos derechos adquiridos, hay que hacer la lucha por su defensa y por su ejercicio pleno, de tal manera que analicemos muy bien los argumentos que nos puedan dar para evitar que a nosotros o a otro sector de la población se los quieran eliminar. Pero bueno, son argumentos que hay que dar en los debates, ¿no? Vean, vamos a terminar con estas preguntas. ¿Para qué sirven los principios en materia de derechos humanos? Ya vimos que hay principios generales del derecho, ya vimos que hay 4 principios en materia de derechos humanos, el de interdependencia, el de progresividad, el de universalidad, que establece la Constitución y que nos va a permitir, o que les va a permitir a las autoridades interpretar, enfocar, aplicar los derechos humanos. Pero vean, ¿para qué sirven? Y aquí pusimos, sirven para una variedad de propósitos esenciales. Sirven como base, como mapa, como radiografía, como brújula, para la comprensión, aplicación y protección de los derechos humanos. Y estos principios, yo aquí puse que tienen 5 funciones. Ustedes pueden en realidad, con lo que van a aprender en este curso, pueden encontrar que pueden tener más funciones, pero bueno, yo identifiqué que tienen estas 5 funciones básicas, que son las que vamos a comentar. Vean, estos 4 principios sirven de guía e interpretación. Vean, cuando hay dudas sobre cómo aplicar una ley o un tratado de derechos humanos, los principios, estos 4 principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, actúan como criterios para una interpretación que sea más favorable a la persona y que maximice el respeto de sus derechos humanos. En los casos que comentábamos, pues nos sirven para interpretar. Y si vemos que en un conflicto la aplicación del derecho no es universal, sino que es una aplicación discriminatoria, porque se está atendiendo a temas de edad, de raza, de religión, pues bueno, entonces se tiene que hacer una interpretación con el enfoque universal para que se garantice a todos ese derecho humano, ¿no? Vean, tiene una función de armonización, ayudan a entender que los derechos humanos no son una lista. Yo ahorita, junto con ustedes, podríamos hacer la lista que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de más de 25 derechos humanos, ¿no? Y ahí se pueden enumerar, pero esos derechos humanos, como dice este párrafo, no es nada más la enumeración de esos
de esos derechos humanos, ¿no? Sino a partir de esos principios vemos que son derechos que están relacionados, que no son derechos aislados, que se tienen que garantizar de manera integral, que la interdependencia y la indivisibilidad, por ejemplo, evitan que se prioricen unos derechos sobre otros, promoviendo un enfoque integral. También, como funciones de estos principios, está el marco de acción para los estados. Estos principios establecen las obligaciones fundamentales que los estados tienen para con sus gobernados y con todas las personas que están bajo su jurisdicción, tratándose del Poder Judicial. En ese sentido, los estados deben respetar, proteger, garantizar y promover las 4 obligaciones que tienen los estados, los derechos humanos, y los principios les van a indicar, como dice el artículo 1, cómo respetarlos, cómo protegerlos, cómo promoverlos, cómo garantizarlos. Es decir, al momento de que el Estado quiera hacer el cumplimiento de estas obligaciones, los principios sirven para orientar esa acción pública. Vean también, nos sirve los 4 principios para el desarrollo de políticas públicas, y aquí puse lo siguiente: guían a los gobiernos en la creación de leyes, de políticas y de programas que sean acordes con los derechos humanos. Por ejemplo, el principio de progresividad impulsa a los estados a destinar recursos y tomar medidas para mejorar continuamente las condiciones de vida y el acceso a los derechos. En materia de políticas públicas, vean, en materia de políticas públicas hay 2 teorías. Una teoría establece que el Estado identifica una necesidad y crea un problema para atenderlo, pero es el Estado el que identifica la necesidad. Hay una teoría, más bien hay otro enfoque de políticas públicas que establece que la necesidad existe, y para resolver la necesidad y para priorizar de las necesidades colectivas cuál atender primero, se requiere forzosamente de la participación de la ciudadanía. Es decir, en las políticas públicas gubernamentales, el ciudadano es un ente activo. Y en ese sentido, se priorizan las necesidades atendiendo a la participación del ciudadano, a la consulta ciudadana que se le hace. A ver, hay 2 problemas en esa colonia: o resolvemos el problema del alumbramiento, o resolvemos, digamos, el problema de la basura. Y bueno, pues la ciudadanía participando dirá, hay que darle el presupuesto al tema de la basura, porque nos genera, porque aquí es una colonia más o menos segura. Sin embargo, la basura que se ha acumulado genera problemas sanitarios, ¿no? Y entonces es la ciudadanía participando la que decide el presupuesto que se le destinará a la política pública del gobierno, ¿no? Pero con un enfoque, pues, de derechos humanos, ¿no? Con el enfoque, en este caso, de atender, en principio, el derecho humano a la salud antes del derecho humano a la seguridad, porque hay condiciones aceptables de seguridad, digamos, en este ejemplo de esa colonia, ¿no? Y finalmente, vean, estos 4 principios, cuando se evalúan, se valoran a nivel nacional e internacional los derechos humanos, nos sirven para la rendición de cuentas, ¿no? Facilitan la evaluación del desempeño de los estados en materia de derechos humanos. Si un estado viola un principio, como el principio de no discriminación, al excluir a un grupo, que es un subprincipio del principio de universalidad, se puede señalar que está incumpliendo sus obligaciones nacionales e internacionales. Entonces, cuando se rinden cuentas, también la rendición de cuentas va atendiendo al cumplimiento de estas 4 obligaciones que tiene el Estado mexicano, de promover, respetar, garantizar y respetar los derechos humanos. A ver, ¿se logra esto desde el principio de universalidad, sí o no? ¿Se logra esto desde el principio de interdependencia, sí o no? ¿Se logra esto desde los 4 principios, sí o no? Entonces, bueno, pues terminamos la presentación, la exposición del día de hoy con esta última lámina, y
pues dejamos abierto el micrófono por si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna duda, con gusto lo platicamos. Bien, perdón, antes de concluir, hay en el artículo primero de la Constitución dos principios adicionales, que es el principio de interpretación conforme y el principio pro persona. Digamos que estos dos principios nos sirven para interpretar los derechos humanos. Cuando en un conflicto se presenta que hay un derecho humano que está regulado en una norma jurídica de fuente nacional, que puede ser la Constitución, y en una norma jurídica de fuente internacional, que puede ser un tratado internacional, surge la duda. ¿Qué atendemos, la Constitución o el tratado internacional? Y entonces el artículo primero de la Constitución nos dice que los derechos humanos contenidos en la Constitución deben de interpretarse conforme a la propia Constitución y conforme a los tratados internacionales, atendiendo a lo que más favorezca a la persona. Es decir, si la norma jurídica constitucional le da mayor protección a la persona, la norma jurídica que debe aplicarse es la constitucional. Sin embargo, si la norma jurídica internacional es la que protege de mejor manera a la persona, es la que debe de aplicarse, ¿no? En eso consiste, pues, el principio de interpretación conforme, que la interpretación de los derechos humanos se dé conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, y va ligado al principio pro persona, que significa que cuando se interprete el derecho humano, si hay algún conflicto, se aplique lo que mejor favorece a la persona o lo que menos restringe derechos. Si hay dos normas jurídicas restrictivas, la que menos restricción de derechos aplique, ¿no? Entonces, estos son otros dos derechos que están también contenidos en la Constitución y que son derechos que se aplican en lo que se llama hermenéutica jurídica o interpretación jurídica de los derechos humanos, pero bueno, que es importante también que ustedes los conozcan. Muy bien, entonces, si alguien tiene algún comentario a manera de pregunta u observación, pues bueno, estoy aquí a la orden. Y si no hay comentarios, pues agradecerles a todos ustedes su participación, el que se hayan conectado el día de hoy. Voy a pasar ahorita lista. La de hoy fue la segunda sesión. Vienen sesiones muy interesantes. Qué bueno que eligieron este curso intersemestral. Les va a servir mucho en su formación profesional. Y bueno, pues los felicito y gracias. Gracias a todos. Y bueno, de nuevo una disculpa porque empezamos un poquito tarde. Los maestros que formamos parte de este grupo me ayudaron a resolverlo y pudimos llevar a cabo la presentación de manera integral también, de manera completa. Muy bien, vean. Entonces, voy a ir pasándoles lista, permítanme. Muy bien, aquí estaba la lista de estudiantes y aquí está. Muy bien, permítanme porque como estoy con otro usuario, permítanme ver si aquí la tengo. Maestra Kamal, ¿usted me podrá ayudar a pasar lista, por favor? Es que aquí tengo el mismo problema que quiero abrirla, pero nada más Sí, para no... no, no se preocupe. Denme un segundito. Muchísimas gracias, maestra. Por cierto, comentarles a los compañeros alumnos que la clase de la primera sesión ya se encuentra en el Classroom para que la puedan consultar. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahorita en unos minutos la maestra Kamal me ayudará
pasar lista. Y bueno, ya nos dijo el maestro Rosendo que la primera clase ya está disponible para todos ustedes. Esta seguramente estará el día de mañana. Independientemente de ello, si hay dudas respecto a la clase anterior, respecto a esta clase, si le van surgiendo dudas en las demás sesiones, con todo gusto nos las pueden formular y los docentes que somos parte de este esfuerzo, con gusto se las contestaremos a sus correos electrónicos o por la vía que nos la haga. Sí, muchas gracias, profesor. Chicos, chicas, buenas tardes, gusto en saludarlos nuevamente. Voy a pasarles lista. Abraham Bernal. Presente. Adriana Gutiérrez. Alejandra Alcántara. Aquí. Sí. Alejandra Vanessa. Aline Estrella. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Axel Yair. Presente. Okay. Aileen Vanessa. Berenice Medina. Presente. Cintia Guzmán. Dana Paola. Presente. Geraldine Rivera. Guadalupe Etzaray. Yatsiri. Jessica Junuet. Jonathan Isaac. José Antonio Pizaña. Presente. Jocelyn Daniela. Presente. Juan Gabriel. Kevin Edgar. Lourdes Viridiana. Presente. Lucía Evelyn. Luis Eduardo. María Eugenia García. María Fernanda Vázquez. Mariana Desiré. Presente. Mari Carmen Soto. Presente. Okay. Matilde Gutiérrez. Nanco Aranda. Y Wendy Lozano. Presente. Muchísimas gracias, maestra No, Carolina Díaz. Pues nos vemos el día de mañana en la siguiente sesión, igual a las 4 de la tarde, de 4 a 6. Muchas gracias a todos, cuídense mucho y que pasen bonita tarde. Gracias, profesor. Bonita tarde. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Igualmente, buen día.